¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a analizar las sentencias de la Sala de lo Constitucional, algunas de ellas, y también vamos a hablar acerca de la elección de los nuevos magistrados. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado. Como siempre, es un verdadero placer tener en República al doctor Mario Solano, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Doctor Mario Solano, como siempre, bienvenido a República. Muchas gracias. Doctor Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a la teleaudiencia. Le agradezco mucho su invitación y aquí estoy con usted para ver en qué podemos colaborar sobre los temas que me va a preguntar. Perfecto. Ahora, doctor Mario Solano, empecemos entonces con esto. El próximo año se eligen nuevamente magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional. Terminan su periodo el 15 de julio de 2018. Esta elección de magistrados es un tema que genera una especial atención ante el posible interés de los partidos políticos por llevar a personas que tengan pensamientos afines y que no sean autónomos. Sí, efectivamente, como usted lo ha señalado, ya la elección de la nueva Sala de lo Constitucional, podríamos decir de que a eso se va a contraer la elección próxima, porque son 4 magistrados los que tienen que ser relevados de sus cargos, si es que no son reelectos, ¿verdad? Porque la reelección entre nosotros es posible, pero habría que ver, eso es un análisis que tiene que hacer la sociedad, de si es posible esa reelección o si es mejor cambiar a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y el otro magistrado que irá a formar parte de las otras salas de la misma Corte Suprema de Justicia. De manera que habría que hacer una evaluación de lo bueno que ha hecho esta sala y de aquellas cosas que han sido muy controversiales y que prácticamente no le dejarían espacio como para continuar en su trabajo. No obstante, pues que todos ellos, los magistrados de la sala, son personas de mucha sabiduría y que han entregado lo mejor, me parece a mí, de su saber en beneficio de la justicia constitucional. Desde luego, nadie es infalible, siempre pueden haber errores, los han habido. Probablemente vamos a comentar algunas cosas de eso, pero si se va a dar nueva elección, pues hay que darle oportunidad, creo yo, a personas que todavía no han estado dentro del sistema judicial y específicamente dentro de la Sala de lo Constitucional. Hay muchos elementos jóvenes que pueden estar dentro de la Sala de lo Constitucional. Ahora, quiero que pongamos en pantalla algo de lo que ha escrito Lilian Arrieta de Carzana, y es parte del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Ella escribió lo siguiente, doctor, escuchemos. Creemos que es una elección hasta más importante que una elección presidencial. Se va a renovar 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que su jurisprudencia ha venido a fortalecer los derechos de los ciudadanos y a reducir un poco estos ámbitos de poder incontrolado que tienen los políticos, y a eso los políticos pues no les ha gustado. Bueno, yo realmente no lo veo así, ¿verdad? Sino que lo veo como una participación de la Sala de lo Constitucional en el marco de las competencias que le otorga la Constitución misma. De manera pues de que no estamos hablando, y espero que no sigamos hablando, de que la Sala de lo Constitucional es un superpoder dentro del Estado. Realiza las labores que le corresponden y en la medida que se mantengan en el marco de sus competencias, de sus atribuciones y que pueda realizar los fines para los cuales ha sido creada una Sala de lo Constitucional, pues creo yo que sería lo más adecuado. En algunos casos hemos visto que
la Sala de lo Constitucional pues ha interferido un tanto en las atribuciones de los otros órganos del Estado, y no es esa la misión ni la función de un tribunal constitucional, aun cuando en algunas ocasiones pues es necesario, y ya se han dado casos en los cuales pues la Sala ha controlado, ha ejercido su función de control constitucional en muchas de las sentencias que ha dado, que ha pronunciado, pero probablemente en otras sentencias no solamente ha ejercido sus funciones, sino que se ha convertido a veces en un legislador positivo, o sea, sustituyendo leyes o normas que prácticamente corresponden al órgano legislativo, y algunas veces, como podríamos hablar más adelante, que la Sala de lo Constitucional se ha atribuido poderes que le corresponden únicamente al Poder Constituyente al entrar a modificar mediante la figura de la mutación constitucional. Se ha modificado el texto de la Constitución. O sea, pues de que no hay que decir de que la Sala de lo Constitucional prácticamente ha venido a poner en orden el Estado. Al contrario, algunas veces pudiera ser de que el Estado y especialmente el Ejecutivo se haya visto frenado por algunas decisiones de la Sala, y no se trata de cuestiones de los políticos. Aquí no nos interesa el campo puramente de los políticos, sino que estamos hablando y debemos de hablar de los poderes del Estado que se deben de manejarse dentro del sistema de la separación de poderes, y que cada uno haga lo que realmente le corresponde de conformidad a las atribuciones y deberes que le confiere la Constitución. Ahora, doctor Solano, Fusades ha dicho que para evitar la manipulación política se debe establecer un nuevo perfil para las personas que deseen optar al cargo de magistrados. Además, hizo un llamado a los miembros de diferentes asociaciones de abogados, especialmente el Consejo Nacional de la Judicatura, para que las 30 personas propuestas sean de las más idóneas para el cargo. Antes de que me dé su valoración sobre este punto, quiero acompañar esta idea con la que dio el magistrado Rodolfo González sobre este punto. Dijo: es la próxima legislatura y nos vamos a cerciorar de que así sea. Ya controlamos adelantos de elección de Corte y de Fiscalía en 2012. No hubo esas intentonas en 2015. Nos vamos a cerciorar que sea la nueva Asamblea que cumpla con nuestra jurisprudencia de hacer la renovación de este tercio de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, me parece de que las opiniones del magistrado González pues son muy importantes. En algunas cosas puede ser de que no estemos totalmente de acuerdo, especialmente porque hay algunas sentencias que limitan derechos fundamentales de los ciudadanos para que puedan entrar en algún momento a formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Tal es el caso de la limitante que se ha puesto de que las personas no deben de participar o no deben de haber participado en partidos políticos. Eso, digamos, que contraviene el sistema político salvadoreño, porque precisamente el sistema político de El Salvador es un sistema político pluralista y que descansa precisamente en la existencia de los partidos políticos, que son el único instrumento, dice la Constitución, para el ejercicio de la representación del pueblo. Entonces, ahí como que realmente ha habido una intromisión indebida de parte de la Sala, pienso yo, por lo que ocurre en otros países. En otros países lo que se da es que cuando se va a delimitar un derecho fundamental como es el de participar en materia política, dado de que nuestro sistema pluralista así lo permite, en otros países, voy a citar el caso de Alemania y de España, donde es la Constitución la que hace esas limitantes. Es decir, es el poder constituyente que representa al pueblo en general cuando hace y formula su Constitución, que establece las limitantes que deben de tener las personas que quieren ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional. O sea, pues de que eso no se puede resolver porque una sentencia lo diga de que, bueno, aquí los que hayan participado en un partido político no pueden pasar a formar parte de la Sala de lo Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia en general, ¿verdad?
Esos son derechos fundamentales que únicamente se pueden limitar por ley, ¿verdad? La ley es la que debe decir cuáles son las limitantes que debe de tener un derecho, tal como lo dice la Constitución alemana y la Constitución española, de que los derechos fundamentales únicamente pueden limitarse en virtud de la ley o en virtud de la Constitución misma, ¿verdad? Y sin que el derecho fundamental prácticamente quede destruido, pues lo esencial del derecho fundamental no puede quedar destruido por las limitantes que ponga el legislador, que es el que desarrolla los principios y los preceptos constitucionales, o el poder constituyente mismo. No puede dar una constitución donde diga, bueno, hay un pluralismo político, pero a la vez no se permite que los políticos o los que han ejercido cargos políticos o han estado en partidos políticos entren a formar parte del sistema judicial. Claro, se ve que la intención que ha tenido la sala, hay que valorarlo también eso, es de que el que pertenece a un partido político probablemente no va a tener la imparcialidad suficiente como para poder resolver los casos que se le presenten. Pero eso está normado ya en la misma Constitución. El artículo 186 dice de que la ley proveerá para que los magistrados, ¿verdad?, y jueces ejerzan su función con toda libertad y sin influencia alguna de persona alguna o de otros poderes. Pero eso, si fuera necesario limitarlo, creo yo que ahí como que la decisión de la sala de establecer una limitante por la vía puramente jurisprudencial no es precisamente lo que se ha hecho. Aquí prácticamente la sala no solamente se convirtió en legislador positivo, sino que asumió funciones que prácticamente son del poder constituyente, cuando el artículo 248 establece con mucha claridad de que la forma y el sistema político de un país no se pueden modificar ni siquiera por aplicación del artículo 248, sino que cuando el sistema político que descansa en los partidos políticos y en el pluralismo político, y como consecuencia de ello toda persona tiene derecho a participar en política, no se le puede poner como sanción de que no podrá ser magistrado. Un abogado joven que de unos 25 años ha participado en política, y eso es una persona inteligente, capaz, honorable, y que firmó con un partido político, prácticamente le han puesto una pena perpetua allí de que nunca va a poder aspirar a un cargo al que todo abogado tiene derecho, a menos que el mismo constituyente, el poder constituyente, hubiera dicho: las personas que hubieran participado en política o hubieran sido miembros de un partido no podrán optar para el cargo de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Constitución ha querido establecer limitantes para una persona de que no participe en política, lo ha dicho claramente en el caso de los militares, de la Policía Nacional Civil y de los miembros de la iglesia o de las iglesias, ¿verdad? Esas sí son limitantes, les dicen no, ustedes no participen en política. Yo creo que valdría la pena que se valoraran estas cosas, no poner como sanción, no poner como una pena de que un ciudadano, por el hecho de haber participado en un partido político, tenga como sanción o como pena perpetua, porque al no decirse cuánto tiempo debe de ser eso, es prácticamente una pena perpetua que está prohibida por la Constitución. Esas, digamos, serían como mis valoraciones acerca del tema de que una persona que ha participado en un partido político, si es abogado, no pueda participar posteriormente en una elección
para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el supuesto detrás de esa sentencia, el que se encuentra a la base, es que si una persona ha pertenecido a un partido y por lo tanto ha sido orgánico, de alguna manera su voluntad se encuentra comprometida a la voluntad que tiene que ser sometida a la estructura jerárquica del partido y que por lo tanto serviría a intereses partidarios y no necesariamente a los intereses de la República, doctor. Mire, fíjese de que tal vez nosotros, como no tenemos mucha cultura constitucional, nuestro desarrollo constitucional es relativamente corto, probablemente todavía pensemos nosotros así, de que una persona que formó parte de un partido político pues va a ir a inclinar la balanza a favor de su propio partido. Los poderes que pueden influir en una sentencia que se va a dar son variados, no necesariamente solamente por pertenecer a un partido político, puede pertenecer a una secta religiosa, puede pertenecer a un sector económico poderoso, ¿verdad? Puede ser un personaje que tenga mucha influencia dentro del Estado por otras razones. Esas son prácticamente los poderes que pueden contribuir a que una persona no ejerza su cargo con toda libertad y sin influencia alguna, ¿verdad? De manera que yo creo que habría que moderar un poco la limitante que ha puesto la Sala de lo Constitucional, valorarla, ponerla a conocimiento de los ciudadanos. Habría que establecer un diálogo, una consulta popular si fuera posible, pues. Pero lástima que acá no tenemos nosotros la figura de la consulta popular o la misma obligación que tienen los diputados de conjuntar sus ideas acerca de una resolución, y si eso es necesario mantenerlo, pues hay que llevarlo a reformar la Constitución y convocar a una asamblea constituyente. Ok, con esa idea nos quedamos, doctor. Vamos a irnos a la pausa. Antes de irnos a la pausa, déjeme contarle lo siguiente. Para facilitar sus transacciones, el Banco Promedica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrar tiempo, usted va a poder hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas del Google Play y del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor Mario Solano, estos 4 o 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional a través de los últimos años han tenido, digamos, encontronazos especialmente con el Poder Legislativo, que precisamente le ha señalado, voz por ejemplo del expresidente Reyes de la Asamblea Legislativa, de que se arrojaban facultades que no tenían por Constitución, y era básicamente el de legislar. Usted ya argumentó hace unos minutos acerca de que habían actuado como legislador positivo. Yo pregunté al magistrado Rodolfo González acerca de si esta había sido una corte activista y que se había caído en lo que algunos consideran el activismo judicial, es decir, básicamente torcer de alguna manera su razonamiento jurídico para perseguir una determinada agenda política en el sentido amplio o en el sentido partidario, a lo que me respondió que sí habían sido activistas, pero activistas para republicanizar nuestro sistema, institucionalizarlo, ciudadanizarlo. Doctor. Mire, los tribunales constitucionales, tanto los europeos como los de América Latina, no tienen mucho tiempo de existir. Por ejemplo, la Sala Constitucional de Costa Rica no ha cumplido 25 años todavía la sala. El Tribunal Constitucional peruano y algunos países no tienen todavía un tribunal constitucional, sino que la Corte Suprema de Justicia resuelve cuestiones de constitucionalidad.
En Europa, por ejemplo, los tribunales constitucionales no son de larga data, sino que en España es después de la Constitución de 1978 y en Alemania la Corte Constitucional, que tiene su residencia en Karlsruhe, una ciudad que queda al sur de Alemania. Karlsruhe, y así se llama, la Corte de Karlsruhe, no resuelve exactamente con el activismo puramente judicial. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que ha generado algunos problemas a los tribunales constitucionales, inclusive diría yo para los que piensan ser magistrados o para los que ya están como magistrados, especialmente en la Sala de lo Constitucional en España, por ejemplo. El Tribunal Constitucional ha venido declinando y desmejorando por su activismo judicial, ¿verdad? Por la participación que tiene o la injerencia que tiene en las decisiones de los otros poderes del Estado y digamos, en los comportamientos que van teniendo algunas regiones autónomas, como el caso de Cataluña, por ejemplo, donde el Tribunal Constitucional prácticamente ha declarado inconstitucional el intento de separatista de los catalanes. O también hace extensiva su resolución para otros pueblos del norte de España, de que cualquier idea separatista tiene que ser castigada como deslealtad. Eso ha traído de que de un 23% que tenía de aprobación el Tribunal Constitucional Español en 1998, 20 años después, el Tribunal Constitucional apenas tiene un 10% de aprobación. Y las desaprobaciones van en ascenso y las aprobaciones van descendiendo. Eso quiere decir una cosa, de que los pueblos, ¿verdad?, aunque realmente no tengan mucha cultura jurídica, pero los pueblos sí se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Que yo creo que la Sala de lo Constitucional debería de promover, digamos, una encuesta para que, así como promueven encuestas para los partidos políticos, para los candidatos, etcétera, podría haber una encuesta que le formulen a los ciudadanos cómo le parece el actuar de su Sala de lo Constitucional. Creo yo que valdría la pena hacerlo, porque a veces puede ser de que los abogados que algún conocimiento tenemos de la cuestión constitucional o que hemos sido magistrados de la Corte Suprema de Justicia y concretamente de la Sala de lo Constitucional, o los políticos, o la Asamblea, o el gobierno, puede hacerte que cada uno haga valoraciones muy particulares y no sean probablemente muy objetivas. El caso mío, que yo puedo estar diciendo algunas cosas que los señores magistrados digan, no, el doctor está equivocado en esto, pero es mi opinión, ¿verdad? Así como también yo valoro las opiniones de ellos, que aunque no esté totalmente de acuerdo, pero las respeto. Entonces yo creo que valdría la pena hacer una especie de encuesta para que la gente opine de cómo le parece la actuación de su Sala de lo Constitucional, porque es un órgano importante del Estado y entonces hay que conocer realmente cómo la población responde pues, a las preguntas que profesionalmente se les hagan. Eso probablemente evitaría de que lleguen las marchas y que llegue gente a insultarlos y que hayan, digamos, explosiones verbales de algunas personas, especialmente de los diputados y de miembros del Poder Ejecutivo, y entonces nunca se va a saber que el pueblo ha opinado. Si no tenemos referéndum, si no tenemos otras formas de participación popular, creo yo que valdría la pena que las casas encuestadoras hicieran una encuesta de cómo les parece el comportamiento de su Sala de lo Constitucional. Eso podría dar tal vez un insumo para instituciones como FUSADES y otras que tienen interés y que están, digamos, preocupadas por lo que va a ocurrir con la elección de la nueva Sala de lo Constitucional. Solo quiero aclarar un par de cosas.
Carlos, de que realmente yo, con todo y lo que estoy diciendo, yo no formo parte ni he formado nunca parte de un partido político, o sea que no estoy defendiendo intereses porque yo estuve en algún partido político. Ok, ahora, doctor, lo que algunos han llamado especialmente del partido en el gobierno, una corte que ha actuado como legislador positivo, como activista judicial, otros lo entienden como realmente un paso hacia adelante en la manera en la que los abogados constitucionalistas hoy día están entendiendo sus constituciones. Es decir, para algunos es activismo judicial porque están interpretando la Constitución, no realmente atendiendo puramente al método textualista, es decir, a lo que dice la letra de la Constitución y que no hay más allá que el significado denotativo de las palabras que están escritas en la Constitución y que no hay, por ende, que empezar a interpretarla, que eso no es un método nuestro. Pero exmagistrados como el doctor René Hernández Maliente me han dicho a mí que el textualismo ha sido superado y que por lo tanto ahora estamos en la nueva era de interpretación y que por lo tanto lo que han hecho los magistrados es correcto. Bueno, debemos de pensar de que la Constitución nuestra dice de que todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará cumplir la Constitución, ¿verdad? Y hacerla cumplir también ateniéndose a su texto, dice. Ateniéndose a su texto. O sea, de que la primera forma de interpretar la Constitución es saber qué es lo que dice el texto de la Constitución. Y claro que deben de haber otros elementos que deben de tomarse en cuenta para hacer una interpretación adecuada. Pero la primera regla que pone la Constitución es que hay que atenerse al texto. Una expresión un poco complicada de decirla, porque algunos dicen atender su texto o entender su texto. Pero no es eso lo que dice la Constitución. La Constitución dice que hay que atenerse al texto de la Constitución. No es lo mismo decir yo me atengo, ¿ve? O que yo estoy atento a la Constitución. No, yo debo de estar, digamos, en el marco del texto de la Constitución, atenerme al texto de la Constitución. Primera cosa. La otra cosa es que realmente, como me ha explicado usted que algunos invitados suyos lo han dicho, el texto también se puede interpretar en el contexto en que se está dando un problema de carácter constitucional. El contexto en que se dio la Constitución de 1983 es distinto al contexto que se da ahora en el año 2018, por ejemplo, ¿verdad? Que después de 25 años prácticamente de trabajo de sala de lo constitucional y de los acuerdos de paz, el contexto es distinto. Entonces, pues usted después de interpretar, de conocer el texto de la Constitución, porque a eso debe de atenerse, pero también hay que ver cuál es el contexto de la Constitución. Es decir, qué es lo que está ocurriendo en el plano político, en el plano económico, en el plano jurisprudencial. Es decir, hay que tomar en cuenta todo el contexto en que se mueve y se aplica una disposición constitucional para perfeccionar lo dicho por la Constitución. Pero eso no quiere decir de que si a mí no me gusta o yo no interpreto la Constitución conforme a su texto, en el contexto actual, eso me autorice a mí, como miembro de la Sala de lo Constitucional, que por eso voy a reformar la Constitución mediante una mutación constitucional. Porque se da el caso de que la Sala de lo Constitucional prácticamente es el top del sistema jurídico en el país. Y que de sus resoluciones prácticamente no hay nada que hacer, aparentemente. Ahora, doctor, así como me lo está planteando usted, odio poner etiquetas, pero parecería que es usted un
originalista, es decir, que quiere atender a las intenciones de los legisladores constituyentes en el momento en que aprobaron la Constitución. Y le voy a poner un caso, digamos, específico. Si el fin del Estado es la persona humana y también la Constitución nos dice que todas las personas somos iguales ante la ley, si, por ejemplo, planteamos el caso del matrimonio igualitario, dudo muchísimo que los constituyentes de 1982 estuviesen pensando en personas del mismo sexo. Sin embargo, si todos somos igual ante la ley, estas personas también, a la luz del contexto actual, deberían tener ese mismo derecho. Sin embargo, si nos planteamos esto en el contexto del originalismo, ellos no estaban pensando en estas personas. Efectivamente, como usted dice, hay cosas, por eso le digo, lo primero que hay que hacer es analizar y atenerse al texto de la Constitución, pero hay que analizar también el contexto que se están dando las situaciones particulares en este momento. De los casos que usted me menciona, uno puede ser ese. El otro puede ser, por ejemplo, el derecho al agua es un derecho fundamental y debería estar dentro de la Constitución y no está. Y hay otros derechos que también son fundamentales, como por ejemplo de que la participación de las mujeres en los órganos del Estado debe de ser tan igual como la que tienen el hombre. O sea, pues que hay una cantidad de cosas que ha venido cambiando y entonces la Constitución tiene razón, las personas que usted ha entrevistado, de que debe tomarse en cuenta el contexto de la Constitución, pero eso no nos autoriza a modificar la Constitución, porque a veces, probablemente sin quererlo, modificamos el texto de la Constitución y eso no es posible, sino que, porque si no, de nada serviría el poder constituyente. Si la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, por medio de la Sala Constitucional, en sus interpretaciones contextuales, contextualizando la Constitución, va a modificar la Constitución, entonces prácticamente no tenemos poder constituyente, sino que los poderes constituidos, y esos son los órganos del Estado, son poderes constituidos, no tienen facultades para modificar la Constitución. Yo esto lo tengo varias sentencias interpretadas y sentencias que he comentado en mis trabajos que he presentado tanto a la Universidad Dr. José Matías Delgado como a la Universidad Tecnológica de El Salvador, donde he recogido precisamente algunas sentencias de la Sala de lo Constitucional, donde prácticamente las infracciones constitucionales cometidas por la Sala son evidentes. Okay. Tanto pueden las personas que estén interesadas en esto y que por el tiempo no podemos analizarlo acá, pueden verlas en mi libro de la Universidad José Matías Delgado, que se llama Evaluación de las instituciones después de los acuerdos de paz, y también el libro que hice para la Universidad Tecnológica, que se llama De los acuerdos de paz a la construcción del Estado social y democrático de derecho. De manera de que si nosotros pudiéramos ya de una sola vez convertir el Estado salvadoreño en Estado social y democrático de derecho, todo el mundo protestaría. No, están violando la Constitución, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que hay que interpretar el contexto en que un texto de la Constitución se está desarrollando, hay que tomar en cuenta de que no tenemos, por lo menos no lo dice la Constitución, cómo puede entrarse a una revisión constitucional. Porque lo que usted me está diciendo prácticamente constituiría no una reforma constitucional, sino que una revisión de la Constitución. Okay. Y no tenemos establecido en la Constitución misma cómo debe de convocarse a una asamblea constituyente. Yo tengo algunas ideas escritas sobre el tema, pero realmente no tenemos el tiempo suficiente como para poder explicar cómo podría convocarse al poder constituyente para que modifique las cláusulas pétreas que están ahí, como es el sistema político, que ya lo modificó la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? O sea, pues que sí debemos de tener cuidado que las decisiones, tanto del órgano legislativo, del Ejecutivo, como del Judicial y especialmente de su Sala de lo Constitucional, al interpretar el texto en el contexto actual, no debe entrar a reformar la Constitución, sino que proponer que se dicten
los reglamentos o las leyes que sean necesarias para la convocatoria de una asamblea constituyente y allí que se dé una nueva constitución, porque prácticamente estamos en el momento clave, no solo para modificar las cuestiones puramente del ejercicio de los poderes constituidos, sino que de la transformación del Estado. El Estado salvadoreño tiene que ser transformado para poder salir de la crisis en que se encuentra el país. Si no se transforma el Estado, si no se convierte en otro tipo de Estado, si el sistema o el modelo neoliberal se va a seguir aplicando en los próximos ejercicios presidenciales y en los próximos ejercicios de la Sala de lo Constitucional y del Poder Judicial en su conjunto, pues entonces, si no hay modificación del Estado como estructura de poder, entonces prácticamente el país no va a salir de su crisis. Ok, con ese ya nos quedamos, doctor. Cuando regresemos vamos a agarrar uno o dos casos de las sentencias que usted señala que han habido infracciones a la Constitución para que las discutamos brevemente. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Doctor, analicemos un solo caso, no creo que nos alcance el tiempo para más, pero este ha sido fundamental en la manera en la que básicamente elegimos a nuestros representantes. Antes votábamos por bandera, hoy podemos votar por rostro y no solamente eso, podemos votar por rostros de distintos partidos. Eso es lo que dijo la Sala de lo Constitucional en la sentencia en la cual también dio participación a los ciudadanos sin que pertenecieran a un partido político o sin que los propusiera un partido político. Ahí mismo se habló de algo muy importante, creo yo, y me parece que la Sala lo dijo muy bien, en el sentido de que no hay que votar por bandera, sino que debe votarse por rostro, es decir, que la persona sepa por quién va a votar, pero siempre la lista, aunque era abierta en cierto modo, pero también era bloqueada porque se tenía que votar en forma vertical. Es decir, yo voto por estos señores que están aquí y no me puedo salir de esta línea. Pero posteriormente la Sala dijo que se podía también votar en forma cruzada, el famoso voto cruzado por el cual usted puede votar horizontalmente, las listas abiertas y desbloqueadas, ¿verdad? Yo quizás enfatizaría más en los efectos que esto ha tenido. A mí me parece de que el voto cruzado prácticamente tiene el efecto de que aquella persona que pertenece a un partido minoritario y sabe que su partido no tiene posibilidades de ganar, va a votar por otro partido que él cree que puede ganar y que sea más de sus simpatías que el otro partido. Aquí básicamente estamos hablando de dos grandes partidos políticos que captan la mayoría de los votos de los ciudadanos y que prácticamente caminan a la par en cuanto a la preferencia que los ciudadanos tienen por esos partidos mayoritarios. Y efectivamente, ¿se está desarrollando el sistema democrático con ellos? Me parece que no, porque cuando la persona tiende a ir a buscar candidatos que tienen posibilidades de quedar, no porque pertenezcan a su partido, sino porque creen que pueden ganar, entonces o se van a un partido mayoritario o se van al otro. Y entonces lo que está ocurriendo es que los partidos minoritarios prácticamente se van desvaneciendo y no tienen ninguna posibilidad. Tienen posibilidades de un diputado, de 2 o 3 alcaldías, porque el voto cruzado, los partidos mayoritarios absorben esos votos. Digamos que esa es una impresión que yo tengo. Y la consecuencia de eso es que la democracia no se ha visto favorecida,
porque si bien es cierto, la democracia es el poder de las mayorías, pero con respeto a las minorías. Y las minorías no están siendo respetadas en virtud de haberse establecido el voto cruzado. Creo que también es otro tema que podría ser analizado y discutido, tal como usted dice, en el texto y en el contexto de la Constitución. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerle que haya gustado usted esta mañana aquí en República. Bueno, muchas gracias, Carlos. Usted ha hecho muy bien en invitarme. Es la primera actividad que tengo en público después del fallecimiento de mi querida esposa. Y entonces, pues, siento yo que ella me ha impulsado a venir a trabajar un poco en estos casos que son muy controversiales, y espero pues que las personas que no estén de acuerdo conmigo, pues que respeten mi opinión, así como yo respeto la opinión de las personas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Nos alegramos, doctor, que ya esté nuevamente en público, que esté recuperado y muy animado. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.